Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 5 de noviembre del año 2020 y esta es la transmisión número 108, ya 108 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este caso, reconocemos tres grandes bloques informativos en el panorama de nuestro país. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque representado por los canales oficiales de comunicación del gobierno federal y finalmente el bloque representado por los contenidos de carácter alternativo a los cuales este espacio pretende sumarse precisamente como una propuesta más para generar un ejercicio crítico de análisis que permita el contraste entre la narrativa de los medios masivos, la narrativa oficial y lo que retratan los medios informativos en torno a los acontecimientos más relevantes de nuestro querido país que es México. Pues bueno, estamos iniciando esta transmisión en una noche verdaderamente fría en la Ciudad de México y bueno, tenemos como de costumbre tres grandes secciones sobre el bloque de información que ponemos a su consideración, amigas y amigos. Por un lado, la sección hashtag 3 de 3, en donde recuperamos tres notas informativas sobre los acontecimientos más importantes desde nuestro punto de vista que están alrededor de la agenda nacional, de la agenda en nuestro país. Este bloque de noticias está constituido en esta ocasión por la nota titulada Trump o Biden, la moneda está en el aire. Y es que, como ustedes saben, se llevó a cabo la elección en el vecino país del norte, la elección presidencial, para verificar si se o da el segundo mandato presidencial por parte del actual mandatario, el actual presidente Donald Trump, o si es removido, si es resulta electo, perdón, el candidato del Partido Demócrata, John Biden. Y vaya que ha causado revuelo esta elección, no solo en los ciudadanos de aquel país que se han volcado a la votación de manera masiva, los resultados aún son inciertos y también existen la duda, la presunta intención de impugnación de los resultados electorales por parte del actual presidente Donald Trump. John Biden también ha dicho que no reconocerá un resultado que no sea el que le favorezca, así que se vaticina lo que ha sido inédito en el país vecino, que es la impugnación por la vía legal de los resultados electorales, por lo menos en la época reciente, a pesar de haber ocurrido un fraude en Florida en la elección en la que resultó ganador George Bush para uno de sus mandatos. Y bueno, actualmente es lo que se está viviendo en el vecino país, pero también hay un extraño fenómeno, particularmente en la oposición política, mediática, financiera de nuestro país, que se ha volcado de manera totalmente desmedida en el apoyo al candidato demócrata John Biden. Pareciera que ven en esta opción política en el vecino país la posibilidad de un resurgimiento, de un reposicionamiento, de un reacomodo de fuerzas, pero también la posibilidad de la impunidad. Vamos a ver, vamos a comentar la información que resulta de todo este proceso electoral en los Estados Unidos que impacta política y económicamente no solo a aquella nación, sino a países en el mundo entero. Por supuesto, nuestro país está a la expectativa de los resultados. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se trata de una elección muy importante, que también somos un país independiente, soberano, que hay fortaleza institucional y que está preparado para llevar a cabo buenas relaciones diplomáticas con cualquiera que resulte elegido por el pueblo norteamericano. Pero bueno, vamos a comentar la información porque hay muchas lecturas, desde luego, interesantes al respecto de este fenómeno. La siguiente nota que tenemos en esta primera sección se titula hashtag recuperación económica pronosticada, y es que los indicadores presentados esta semana
por parte del gobierno federal nos arrojan datos relevantes en materia de recuperación de empleo, de recuperación del consumo, de recuperación de las actividades económicas, de reactivación de los sectores empresariales, de los sectores productivos. Como precisamente se había vaticinado, hay una recuperación del 12% del Producto Interno Bruto, así que parece ser que en el contexto pospandemia, aunque existan algunos riesgos de rebrote si no se observan las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, pues en ese contexto existe ya indicadores que vaticinan o que ratifican el pronóstico de la presidencia de la República en torno a la recuperación económica de nuestro país. Vamos a comentar también la información al respecto. Y la tercera nota en este primer bloque que recuperamos para ustedes, la titulamos Reconversión hospitalaria ejemplar. Y es que en el contexto de atención a la pandemia, una vez más, la Organización Mundial de la Salud reconoce la estrategia del gobierno federal, del gobierno mexicano en materia de rehabilitación del sector público de salud, sobre todo para atender la reconversión hospitalaria destinada para atender a las pacientes que han enfermado por el coronavirus. Recordemos que hay un convenio con los hospitales privados para derivar la atención de otros problemas de salud generales a estas unidades médicas y concentrar los esfuerzos del sistema público de salud mexicano para atender la pandemia. Hay un reconocimiento nuevamente por parte de la OMS a esta estrategia y también se ha anunciado ya la entrada en vigor de la tercera fase de prueba de las vacunas, por lo menos la vacuna china en nuestro país, y se ha anunciado que en el caso de México son 3 entidades federativas las que estarían participando, incluida la Ciudad de México, y particularmente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum han anunciado que se concentrarán las pruebas para ser aplicadas a voluntarios en unidades médicas del sistema público de salud de la delegación Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, respectivamente. Se calcula alrededor de 15,000 voluntarios que serán los participantes de esta fase última de prueba ya avalada por la COFEPRIS. Y pues vamos a ver la información, a comentarla y a ver qué resulta de este ejercicio por demás relevante en materia de empezar a ensayar la prevención de la enfermedad por la vía de las vacunas. En el caso de nuestro país se ha anunciado ya una partida presupuestal para la compra de vacunas a finales de este año o el próximo año, según estén disponibles y autorizadas por la COFEPRIS. Así que vamos a comentar la información, amigas y amigos. El segundo contenido que tenemos etiquetado para el día de hoy y que conocen ustedes es el hashtag COVID en México y el mundo, en donde damos a conocer cifras contantes y sonantes sobre la situación de la pandemia en el mundo entero y qué está ocurriendo en nuestro país. Datos duros dados a conocer por científicos, nada de manipulación mediática, nada de golpeteo político y de administración verdaderamente miserable de la información con fines totalmente lesivos al interés público, con fines totalmente adversos a el esfuerzo extraordinario que está haciendo la sociedad mexicana, el gobierno federal, las autoridades de salud en materia de contención, de atención a la pandemia por coronavirus en nuestro país. Y finalmente, amigas y amigos, vamos a comentar esta información. Tenemos la última sección que es hashtag incógnito. Quédense con nosotros porque tenemos un invitado sorpresa que nos acompañará el día de hoy y que seguramente nos regalará reflexiones sumamente importantes en torno a este y otros temas del acontecer nacional. Quédense con nosotros para que vean de quién se trata. Pues bueno, dicho lo anterior, amigas y amigos, comenzamos. Damos la bienvenida desde luego a quienes se conectan desde el principio de la transmisión. Patricia Sáenz, Manuel López Olivares, nos saludan desde Aguatepec, nos mandan saludos. Buenas noches a todos.
empieza la caída del imperio por las luchas de los grupos económicos que dominaban el mundo. Esto en relación, nos dice Manuel López Olivares, en relación a la elección en los Estados Unidos. Así que vamos a comentar la información. Bienvenidas, bienvenidos todos. Veo algunas otras conectadas, pero no me aparecen los comentarios aquí, así que les mandamos saludos y les invitamos a comentar, a enviarnos sus preguntas, a acompañarnos de manera activa en esta transmisión. El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias El Cronista, que a su vez recupera la nota del periódico internacional Financial Times. Esta nota fue publicada el lunes 2 de noviembre y se titula precisamente: Financial Times, América Latina teme recibir un trato más severo si Biden gana las elecciones. El enfoque demócrata en temas como cambio climático, derechos humanos y corrupción podría ser incómodo para los líderes de la región, acostumbrados a un presidente estadounidense, dice la nota, que se hace de la vista gorda. Esta nota está firmada por los corresponsales del medio Michael Stott y Judy Weber. Dice así, amigas y amigos: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el año pasado le ofreció a su par argentino recién electo, Alberto Fernández, algunos consejos privados sobre cómo tratar al mandatario estadounidense. Con Trump le dijo: puedes hacer lo que quieras, solo no digas nada, no te enfrentes a él y va a estar bien. El consejo fue acertado, aunque Trump le gusta dar ultimátums a los presidentes latinoamericanos, pero al final se dice: perro que ladra no muerde. Sus amenazas de cerrar la frontera mexicana, por ejemplo, fijar aranceles punitivos a Brasil o invadir Venezuela, resultaron vacías. Una presidencia de Joe Biden puede ser más que un desafío. Hay diplomáticos y altos funcionarios estadounidenses que sostienen que las posiciones del demócrata en materia de comercio, derechos humanos, cambio climático y lucha contra la corrupción podrían resultar incómodas para algunos líderes de la región que están acostumbrados a un presidente estadounidense que se hace de la vista gorda. En temas como el comercio, el trabajo y el medio ambiente, Biden podría ser mucho más duro que Trump, afirmó en algún momento el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, ministro de Relaciones Exteriores de México en el sexenio de Vicente Fox. Juan Cruz, que fue el principal asesor de la Casa Blanca en cuestiones sobre América Latina desde 2017 hasta 2019, contó que la región había encontrado un modus vivendi con el presidente Trump. Lo que habrá en una presidencia de Biden es una política exterior matricial, integrada, con grises. Te vamos a elogiar en algunos temas y a criticar en otros, señaló. Algunas cosas no cambiarían si Biden asumiera en enero. América Latina no sería una prioridad, especialmente para un presidente estadounidense que enfrentará una grave emergencia económica y sanitaria dentro de la región. México sería el principal foco de atención debido a su gran frontera terrestre, debido a temas particularmente de inmigración, de narcotráfico, a su condición como socio comercial y en materia de inversiones. Biden, que conoce bien la región desde su época de vicepresidente, prometió poner fin a muchas de las políticas inmigratorias de Donald Trump, dejaría de construir el muro en la frontera mexicana y ofrecería un plan de ayuda de alrededor de 4,000 millones de dólares para fomentar la prosperidad en América Central, el origen de gran parte de la migración. Recordemos que en este sentido, esta iniciativa fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a el presidente actualmente en funciones, Donald Trump, así que sería una propuesta y una agenda bilateral que daría continuidad a lo propuesto por el mandatario mexicano. Eso conlleva sus propios riesgos. Thomas Shannon, un exalto funcionario del Departamento de Estado, dijo que el mayor desafío al principio quizás sea el tema de la inmigración. Hay una verdadera presión para que se reviertan las medidas sobre migración, refugiados y de asilo, pero si no tienen cuidado en cómo lo hacen, podría llevar a muchos centroamericanos a pensar, a decidir que ese sería el momento para dirigirse hacia el norte. Aunque también es cierto, amigas y amigos, que no olvidemos que anteriormente los gobiernos encabezados por demócratas han tenido una agenda
de mayor deportación de inmigrantes ilegales. Por ejemplo, el presidente Barack Obama deportó a más inmigrantes que los que ha deportado al momento el presidente Donald Trump. Así que ahí hay matices en materia del posicionamiento migratorio. Puede haber discursos menos beligerantes, pero a la postre en materia de ejecución de políticas migratorias pareciera ser que demócratas y republicanos tienen mucho de qué darnos a contar al análisis en materia de cómo se comportan frente a los inmigrantes. Esto en ese sentido, los compromisos de Biden sobre el cambio climático pueden ser una fuente de fricción en una región donde muchos presidentes siguen aferrados al desarrollo ligado al uso de combustibles fósiles. No olvidemos que en el cierre de campaña Biden habló de la transición a energías limpias, pero después matizó su discurso señalando que esta transición ocurrirá en los próximos 50 años. Así que no se emocionen estos pseudoadoradores de las energías limpias que en realidad quieren hacer negocio como lo han venido haciendo al amparo del poder en sexenios anteriores en nuestro país. No te emociones, Calderón, que aunque te vendiste a las supuestas empresas de energías verdes, lo cierto es que solo vendiste información y te valiste del poder presidencial en su momento para hacer negocios y para entregar el patrimonio nacional. Así que de energías limpias nos podemos reservar si realmente son limpias y si realmente tienen la intención de impactar en proyectos energéticos de largo alcance y compatibles con el ambiente. Pero bueno, pues ahí está el planteamiento. El demócrata habría delineado cómo planea iniciar una revolución de energía limpia. Las opiniones de Biden sobre la deforestación del Amazonas también han molestado, por ejemplo, al presidente extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, que es cercano a Trump. En respuesta a la amenaza de Biden de que habrá consecuencias económicas importantes si el país no cumple con su plan de 20 mil millones de dólares para proteger la selva tropical, Bolsonaro dijo que el candidato demócrata había mostrado una clara señal de desprecio hacia la coexistencia cordial y fructífera. El clima es muy importante para Biden y aislará a Bolsonaro y a sus socios, dijo un alto diplomático que sigue de cerca a Brasil. Para ellos, perder a su gran amigo del norte podría ser un gran problema. Tienen todos los huevos en esa canasta. Bolsonaro no es el único líder latinoamericano que ha apostado fuertemente a Trump. El colombiano Iván Duque también se enfrenta a un difícil inicio de administración, ya que Biden por haber alentado las políticas de Trump en Venezuela. Los colombianos realmente metieron la pata. En esta elección se mostraron muy a favor de Trump, dijo un exalto funcionario de los Estados Unidos. Por su parte, Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, reconocido como legítimo por el gobierno de Donald Trump a principios del año pasado, perdió brillo en Washington debido al constante estancamiento político en Venezuela. El fuerte respaldo de Guaidó a las sanciones de máxima presión que aplicó Trump a Venezuela lo convierte en un socio poco ideal para un gobierno de Biden, que busca adoptar un enfoque más multilateral y negociado apuntado a aliviar la severa crisis humanitaria que sufre el país, aunque también la administración de Barack Obama desde el ala demócrata en su momento no mostró mucha voluntad política para llevar a cabo relaciones diplomáticas con el país venezolano. Al contrario, también hubo injerencismo que en su momento el propio Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro reclamaron duramente y en una cumbre internacional al propio presidente Barack Obama. En cuanto a Venezuela, al igual que con Cuba, es poco probable que un gobierno de Biden vuelva directamente a la tregua de la época de Obama. La influencia de los votantes latinos anticomunistas en el estado clave de Florida puede haberse encargado de esta situación. Es más probable que se avance con pasos cautelosos para crear cierta confianza, dado que los líderes de las naciones andinas de Chile, Perú y Ecuador probablemente dejen su cargo durante el primer año del quien vaya a ser el nuevo presidente. El caso de Fernández de Argentina, un izquierdista pragmático, sobresale como uno de los mandatarios latinoamericanos
que podrían beneficiarse si Biden es presidente, pero ninguno de los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos dijo mucho hasta ahora sobre lo que posiblemente sea el mayor desafío de la región, la necesidad de modernizar sus economías dependientes de materias primas para reiniciar el crecimiento y generar prosperidad, algo que busca su población cada vez más inquieta. Pues bueno, amigas y amigos, aquí está el análisis, la postura, la visión de lo que pudiese eventualmente representar la continuidad del presidente Trump para Latinoamérica o la llegada de un nuevo presidente, como sería el caso del demócrata John Biden. Pero acá lo interesante también en el caso de nuestro país es la postura que la oposición política, económica y mediática ha tomado de una participación directa, de una expresión abierta, diríamos injerencista en las elecciones de los Estados Unidos, decantándose y en algunos casos hasta llamando al voto en favor de John Biden, como esperando que hubiera una especie de pacto entre las élites favorecidas por los gobiernos mexicanos y estadounidenses anteriores, quienes tuvieron una estrecha relación, sobre todo en el caso de los mandatarios Enrique Peña Nieto y el propio Felipe Calderón con el gobierno de Barack Obama en su momento. Esas redes de complicidad, esas redes que facilitaron la intromisión de los Estados Unidos en nuestro territorio en materia de seguridad nacional, esas redes de complicidad en materia de narcotráfico y de negocios al amparo del poder, pareciera que suspiran por esas complicidades y ven la posibilidad de recuperar esas relaciones malsanas en la persona de John Biden. Así que lo cierto es que se han esforzado, incluso seguramente pagado en los medios de comunicación para declarar virtual ganador al candidato demócrata, cuando la propia Dolia Esteves y en medios de comunicación serios en los Estados Unidos han señalado que en este momento no existe certeza sobre quién ha ganado las elecciones presidenciales y no será hasta la próxima semana cuando tengamos resultados más cercanos. Asimismo, se ha anunciado la posibilidad de un litigio para impugnar el resultado de las elecciones, tanto por Donald Trump como en su momento no lo ha descartado el propio John Biden y su equipo. Así que todavía hay mucha tela de dónde cortar y lo interesante son las reacciones. Una oposición política mexicana, mediática, financiera, que a falta de rumbo, de proyecto, de propuesta, cree que la alternancia en un país extranjero en materia de poder podrá generar o dar las condiciones para su resurgimiento y su encumbramiento nuevamente en el poder político económico de nuestro país, lo cual verdaderamente no solo es risible, no solo dista de la realidad, sino además es una actitud verdaderamente lastimosa, miserable por parte de la llamada oposición moralmente derrotada. Pues bueno, cerramos aquí la primera nota, amigas y amigos, y bueno, vamos al siguiente contenido informativo, en este caso recuperado del portal de noticias internacional para América Latina, InfoAve. La nota fue publicada el día de hoy y se titula "No se nos ha caído el consumo, AMLO se mantiene optimista ante la recuperación económica". El presidente de México dio a conocer todos los detalles acerca del llamado programa Buen Fin, que se llevará a cabo de manera extendida del 9 al 20 de noviembre como una estrategia más para la recuperación económica en nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su administración se encuentra optimista porque hay indicios de una recuperación económica, esto en el marco del Buen Fin 2020, programa para impulsar el consumo y apoyar el comercio. La nota está firmada por la redacción del medio. Está creciendo la economía, se están creando empleos y octubre fue el mes con más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social. El mes pasado se crearon más de 200,000 empleos y esto va acorde a nuestros pronósticos. Las remesas siguen creciendo, estamos 10% arriba a diferencia del año pasado y el consumo
no se ha caído, al contrario, se ha incrementado. El mandatario resaltó que este aspecto es muy relevante, ya que pese a la pandemia de COVID-19, México no presenta una crisis de consumo y como van a entregarse por adelantado los aguinaldos, el presidente consideró que el pronóstico de que existan más ventas se va a cumplir. El principal objetivo, según López Obrador, es rebasar la cantidad de ventas del año pasado, lo cual cerró en 117,000 millones de pesos. Vamos a trabajar en ese sentido de manera coordinada, difundiendo este programa y al mismo tiempo cuidando la salud de la población. Tenemos que buscar un equilibrio entre el aumento de las ventas y las medidas sanitarias, que no haya contagios, declaró ante los medios de comunicación. Por su parte, Raquel Buenrostro, directora del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que al cierre del mes de octubre, las ventas de autoservicio, considerando el periodo de enero a octubre, que crecieron en un 7.7% en términos reales, y solamente considerando el mes de octubre, a diferencia del 2019, hubo un incremento del 5.9%. Las autoridades del SAT tienen un buen augurio, pues están observando que la gente que tiene empleo lo está canalizando hasta hacia sus consumos básicos, es decir, el ingreso obtenido por el empleo. Además, Buenrostro resaltó que la recaudación también mejoró, es decir, que va paralelamente creciendo con los empleos y la actividad económica. Al cierre de septiembre, la recaudación está prácticamente igual que el año pasado, ligeramente abajo en 0.9%. Al cierre del mes de octubre está en 0.5%, es decir, que se recuperaron 0.4%, 0.4 puntos porcentuales. Es decir, la recaudación fiscal no se ha caído a pesar de este contexto económicamente difícil y sanitario ocasionado por la pandemia, lo cual nos habla de una política fiscal disciplinada, férrea, orientada a recaudar los impuestos de los sectores que más ingresos están obteniendo, y por otro lado también la confianza de los contribuyentes en las autoridades, lo que se traduce en más ingresos para su distribución en los programas sociales y en los servicios para toda la población de nuestro país. En torno al Buen Fin, Andrés Manuel López Obrador informó que todo esto lo vamos a hacer, dijo, con protocolos sanitarios para que no tengamos problemas. Vamos a convocar a toda la gente para que actúen con responsabilidad y estoy seguro, señaló, que no vamos a tener ningún problema de contagio. Tenemos que terminar con las prácticas del pasado, prácticas autoritarias, pues nuestro pueblo es muy responsable. Por su parte, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, declaró que para este año estarán más atentos, ya que las quejas de los consumidores podrían aumentar debido a que el mayor apoyo será de carácter virtual. Ahora ya no será un Buen Fin, sino será una semana y media, lo cual implica redoblar esfuerzos, y en ese sentido estamos saliendo con 1 millar de funcionarios dispuestos a atender las quejas y asesorar a los clientes. Por su parte, Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México, informó que ofrecerán hasta 24 meses sin intereses en el uso de tarjetas de crédito y débito. Jiménez destacó que habrá hasta 40 meses de plazos dobles y triples puntos de recompensa, disminuciones en las tasas aplicables, descuentos en seguros de auto, vida, casa y bonificaciones mensuales. Asimismo, el SAT ha anunciado un sorteo de alrededor de 500 millones de pesos que estará distribuyéndose de manera aleatoria entre los participantes y los consumidores de este programa llamado El Buen Fin. La recomendación aquí, amigas y amigos, es que si realmente tienes algo que comprar, lo hagas en efectivo como resultado de tu remuneración o de tu bonificación de fin de año. Procura no hacer compras a crédito. Sí se está recomendando que los pagos en los establecimientos se hagan con el dispositivo, la tarjeta, para evitar el manejo de efectivo y como un agente contaminante, evitar las conglomeraciones, estar atento a la sana distancia, las medidas de higiene para evitar los contagios. Y si no tienes nada que comprar y no tienes que salir de casa, pues no lo hagas también. No se trata de comprar por comprar, y sí tener conciencia de que la derrama económica en todo caso tendrá que llegar a los sectores más vulnerables de la población, por ejemplo, los comercios locales, los prestadores de servicios locales en tu comunidad. Y bueno, pues ahí está la recomendación
recomendación por parte de nuestras amigas y amigos. Con esto cerramos el tercer contenido y vamos al cierre del el segundo contenido. Vamos al cierre de esta primera sección con nuestro tercer contenido informativo. Esta nota la recuperamos del portal de noticias La Jornada, publicada el día de hoy y firmada por el corresponsal del medio, Juan Carlos G. Partida. Dice así la nota: creció reconversión hospitalaria en un 375% durante la pandemia. México es el país de América que ha hecho mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria al haber incrementado en 375.6% las camas de cuidados intensivos para enfermos del COVID-19, lo que sumado a la gran respuesta social ha permitido que a escala nacional los servicios de salud no se desbordaran como sí ocurrió en otros países, en particular europeos, expuso Cristian Morales Furiñán, titular en México de la Organización Panamericana de la Salud, este organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud en la región. Al participar en la reunión regional Occidente, fortalecimiento de la capacidad de respuesta organizacional para la reducción de los riesgos asociados a la atención de la pandemia, se reunió a funcionarios de salud de 6 estados de la República y señaló con admiración la rapidez con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo la reconversión y por el inmenso sacrificio de los mexicanos por haberse quedado en casa los primeros meses de la pandemia. No fue fácil, señaló, la movilidad se redujo en casi todos los estados por debajo del 60%, y es gracias a ese esfuerzo que no es menor en un país donde la mitad de la población tiene que salir a trabajar para sobrevivir. Lo que se ha hecho es verdaderamente extraordinario, tanto por la población como las acciones emprendidas por el gobierno federal. Según información presentada por la OMS, entre marzo y julio, México se pasó de 2,446 camas, así dejaron el sistema de salud estos sinvergüenzas que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que ellos lo habían hecho muy bien. Pasó de esas 2,646 camas a 11,634 camas, lo que ha permitido tener una ocupación promedio hospitalaria del 55%, también, dicho sea de paso, la mejor en toda América. En la reunión participan secretarios de salud de distintas entidades federativas y frente a estos el funcionario Furiñán de la OPS, dependiente de la OMS, señaló que es verdaderamente admirable el esfuerzo del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana para cumplir con sus responsabilidades y atender la emergencia sanitaria en materia de la estrategia de reconversión hospitalaria y en materia de la observación de las medidas dictadas por la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y es importante seguir atendiendo las medidas de higiene, de sana distancia. Si no tenemos que salir de casa, no lo hagamos, y si lo hacemos, hagámoslo con las medidas correspondientes. Si estamos en una situación donde no podemos guardar la sana distancia, pues hay que usar el cubrebocas, de preferencia hay que usar gafas y evitar el confinamiento. De esta manera, amigas y amigos, pues seguiremos dando los buenos resultados que se reportan hasta el momento. Y por otro lado, lo que decíamos, Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa, en el contexto de la Ciudad de México, participarán en la fase 3 de la prueba de la vacuna china por COVID-19. Los centros de salud en las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa pondrán a disposición de la población las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta nota está retomada del portal de noticias SDP Noticias, publicada el día de hoy y firmada por la corresponsal del medio, Guadalupe Martínez. De esta manera, amigas y amigos, en breve se dará mayor información sobre quiénes y cómo participar en esta fase 3 de la prueba de la vacuna. Lo cierto es que alrededor de 15,000 voluntarios podrán estar participando en instituciones de salud del sector público y como lo ha anunciado la propia Secretaría también de Relaciones Exteriores, México participa en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna CanSino y la Secretaría de Salud aprobó que participen entre 10,000
y 15,000 voluntarios mayores de 18 años. También se precisó que la aplicación de las dosis a los voluntarios se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de nuestro país, incluida la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador también calificó como un avance el comienzo de la fase 3 de la vacuna de la empresa CanSino contra el coronavirus, toda vez que afirmó traerá calma y certidumbre ante la pesadilla que ha representado para muchos la pandemia en nuestro país. Pues amigas y amigos, con esto estamos cerrando la primera sección de nuestro programa. Vamos rápidamente a las cifras. La sección hashtag coronavirus COVID-19 en México y el mundo. Vamos rápidamente a lo que nos reportan las cifras en el panorama mundial, retomadas del portal de noticias internacional rtv.es. El mapa mundial del coronavirus actualizado hacia hace 2 horas, la última actualización. El mapa del coronavirus en el mundo nos indica que más de 48.4 millones de casos se reportan en el mundo y han ocurrido alrededor de 1.2 millones de muertes por la enfermedad en todo el planeta. México reporta 93,228 muertes en total. En esos datos duros, pero engañosos, por supuesto engañosos, ocuparía el 4º nivel mundial en materia de defunciones, pero una medida que sí es proporcional para identificar cómo está, de acuerdo a la densidad poblacional de cada país, la tasa de mortalidad, nos arroja que en México ocurren 74 muertes por coronavirus por cada 100,000 habitantes. Esto coloca a nuestro país como el país número 9, el 9º país a nivel mundial en materia de muertes por coronavirus. Por otro lado, en México se reportan 748 casos por cada 100,000 habitantes. Esto implica que a nivel mundial, México es el país número 83, el número 83 en materia de casos ocurridos por cada 100,000 habitantes, así que aún hay una distancia con respecto a países que verdaderamente están en una situación de crisis. Por ejemplo, los primeros 20 países a nivel mundial que reportan mayor frecuencia de casos por coronavirus por cada 100,000 habitantes. Por otro lado, en nuestro país se reportan 804,887 pacientes recuperados. Esto coloca a nuestro país como en el 7º país a nivel mundial con mayor número de recuperados. Es decir, nuestro país está entre los primeros 10 países con mejor tasa de recuperación a nivel mundial. Y esto es importante recalcarlo porque refleja el esfuerzo de los profesionales de la salud, de las autoridades sanitarias y también el esfuerzo de nuestra sociedad para prevenir los contagios. Asimismo, nuestro país en nuestro país observa 93,228 defunciones, como ya lo señalábamos. Por otro lado, en datos duros recuperados de las cifras arrojadas por el CONACYT, por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, tenemos al momento un estado en semáforo rojo, el caso de Chihuahua, 19 estados en semáforo naranja, 11 en amarillo y 1 en verde, que es el caso de Campeche. Tenemos reportados a la fecha, desde que empezó la pandemia al momento, 943,630 casos confirmados, de los cuales están activos únicamente 26,471, equivalentes al 0.02% de la población. Se han realizado 2,089,418 pruebas, 697,402 pacientes recuperados. Fíjense, ahí hay una cifra más conservadora. El portal internacional reconoce que hay alrededor de 804,887 pacientes recuperados. Hasta en ese sentido es conservadora la cifra para nuestro país, así que hay más recuperados en realidad de los que se están reconociendo oficialmente en nuestro país, lo cual nos habla de un 73.9% de efectividad frente a la pandemia, es decir, 7 de cada personas que se enferman se recuperan favorablemente. 93,000 defunciones que equivalen al 0.0% de la población, de los cuales 18.84% presentaban hipertensión, 17.27% obesidad,
14.86% diabetes y 7.28% tabaquismo. Así las cifras reales, contantes y sonantes, amigas y amigos. Nada de manipulación, nada de confiarnos tampoco. Hay que seguir observando las medidas y las orientaciones de las autoridades de salud, pero lo cierto es que ha sido un esfuerzo extraordinario a pesar del golpeteo mediático, del golpeteo político y a pesar, pues sí, de las lamentables muertes que han ocurrido en el contexto de esta pandemia en México y en el mundo entero, amigas y amigos. Pues bueno, con esto cerramos y ahora sí vamos a nuestra última sección, hashtag incógnito. Quédense con nosotros para descubrir de quién se trata, quién es nuestro invitado sorpresa del día de hoy, con quien vamos a platicar en este momento. Así que damos la bienvenida a nuestro invitado sorpresa del día de hoy. Bienvenido, amigo, maestro, compañero Bernardo Ríos García. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Gracias por... Hola, muy buenas noches. Pues aquí, en esta parte del programa, justo como para tener una lectura de la realidad en este sentido. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas, escuchándote todo lo que has dicho, se han agolpado en mí algunos recuerdos de juventud, sobre todo en esta parte de la manipulación de las noticias, en ese sentido, ¿no? Pues igual habrá tiempo un poco para comentar. Sin duda alguna, muchas gracias, Bernardo. Vamos a presentar como corresponde a nuestro invitado del día de hoy. El maestro Bernardo es licenciado en Pedagogía por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de Educación por la Universidad del Valle de México. Es catedrático de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Se define a sí mismo como un profesor complejo, maestro, pedagogo y estudiante autodidacta. Se considera profeta loco y estandopero. Vaya, esa faceta no la conocíamos. Esperamos pronto tener mayor conocimiento. Actor frustrado, nos dice también. Ha dedicado la mayor parte de su vida a alcanzar y provocar el paroxismo de todo tipo de emociones, a leer y estudiar sobre el sujeto o del Homo sapiens demens. Apunta el objeto, el ser y el devenir. Vive buscando sin saber qué encontrará dentro del desorden, orden, organización del multiverso. Pues así se presenta nuestro invitado del día de hoy, nuestro amigo, nuestro compañero maestro Bernardo Ríos García, a quien por supuesto agradecemos su disposición a acompañarnos en esta emisión. Bernardo, primero comentar contigo, ¿cómo ves la elección, el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Cuál es tu lectura en el vecino país del norte y desde luego sus implicaciones para el resto del mundo, por supuesto para nuestro país, que compartimos una gran frontera con esta potencia económica mundial que es los Estados Unidos, aunque para muchos está en franca decadencia? ¿Qué lectura tienes al respecto del proceso electoral? Bueno, pues he estado viendo algunas, pues bueno, caricaturas de los moneros de la jornada, por ejemplo, y me parece que coincido un tanto con uno de ellos cuando lanza una moneda y entonces dice, pues son las dos caras de una misma moneda. En sí, en realidad, estaba escuchándote también como en esta idea o en esta ilusión que tiene la derecha mexicana de querer que gane Joseph Biden. Entonces, me parece que no sé a qué le tiran o qué le están pidiendo en ese sentido, porque al final de cuentas, si observamos un poco también la parte de la historia norteamericana, ¿no? Del vecino país del norte, van cambiando los actores, pero la ideología nada más a veces se cambia en cuanto al partido de enfrente o se regresa al partido rojo o al partido azul. La cosa es que efectivamente pensar que una situación racista, por ejemplo, va a cambiar por el cambio de color en ese país, pues no es posible, ¿no? Simplemente habría que revisar algunos
titulares o unos videos dentro de lo que es el YouTube, como Vice, ¿no? Como en ese sentido, editado por HBO y todo, y pues ver algunos documentales para darse cuenta que efectivamente son las dos caras de una misma moneda, que simplemente van cambiando algunas cosas según lo que pues el pueblo norteamericano esté pidiendo, justo también para calmarlo y para tenerlo controlado en ese sentido, ¿no? Entonces, la situación es que ahora que pudiera resultar inédita es que los dos poderes que se van confrontando, aunque sean la misma cara de la moneda, no se están logrando poner de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la situación. En realidad no logran ponerse de acuerdo quién es el que va a mandar y quién es el que quiere hacer las cosas, justo porque pues estamos viviendo, como diría Bauman, ¿no? Una modernidad líquida, y que efectivamente a la caída no es que aquí hay que ver una cosa, ¿no? Me parece que no es la caída del imperio norteamericano, sino que es la caída del modelo económico neoliberal en este sentido, ¿no? Justo también si vemos la lectura de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando ya por fin se deshaciendo de una constitución, ¿no? Completamente neoliberal en cuanto a lo que significaba Pinochet, por ejemplo, pues entonces, si vemos un poco esta lectura histórica, pues tendríamos que voltear, sí, para lo que es Chile y sí para lo que es Inglaterra, que bueno, eso será otra cosa, pero ahorita en esta parte de Chile es ver cómo fue implementado el modelo neoliberal ahí en Chile, justo como en estos experimentos, y pues mira, ¿no? Ver que lo están dejando atrás y que le están buscando otra cosa, pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? El sin rumbo en ese sentido, y pues bueno, la elevada situación de la incertidumbre que está dando de pues mucho de qué hablar en este tiempo, ¿no? Así en esta parte de cómo se va a organizar el mundo después de este desorden y cómo se va a organizar el mundo, ¿no? En esta parte de poder tener ese orden en el sentido de decir pues, que todo tiene un movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que no habría mucho que preocuparnos en quién quede, porque al final de cuentas, el rumbo que vayan a tomar en ese sentido, pues no va a cambiar mucho. Simplemente habrá matices en ese sentido, ¿no? Es decir, mencionabas, pues ya no se construirá el muro porque pues les costará bastante caro, ¿no? Ya no habrán ¿cómo se llama? Sacar a tanta gente de allá, pues porque pues también, pues quien les trabaja, ¿no? Pero que efectivamente tendrán que controlar, ¿no? Esa parte migratoria en ese sentido, justo pues para cuidar también la parte de su economía, ¿no? Y pues fíjate qué cosa, ¿no? Al final de cuentas, todo se regresa, ¿no? Ahora le van a tener que meter dinero a Centroamérica, ¿no? Después de haberlos hecho todos un país como lo que conocíamos bananero, ¿no? Y entonces, con toda la American Fruit interviniendo en los gobiernos, pues ahora tendrán que intervenir de otra manera, ¿no? Entonces, no me parece que en ese sentido, pues bueno, habrá que ver y que efectivamente, incluso ellos mismos se vieron bien conservadores en este aspecto, ¿no? Porque justo estaba viendo las notas de que, pues fíjense que tenemos como hasta el 13 de noviembre, ¿no? Para poder dar los resultados, ¿no? Entonces, estamos siguiendo contando porque fíjense ustedes que, ¿no? Casi faltó con este tono que lo dijera, ¿no? Fíjense ustedes que pues muchas de las boletas no estaban firmadas y entonces les mandamos, ¿no? A decir a quien no las firmó, pues que las firmen, ¿no? Y que pues luego ya las regresen y que vean esto, ¿no? Había otras boletas que por cierto no coincidían,
la firma con la que teníamos registrado, y entonces también les fuimos a avisar y pues que les dimos de plazo, ¿no? Que por favor hasta el Y a 13 dejar de una noviembre. firmita, por favor. Sí, sí, por favor, ¿no? Y digo, yo no lo estoy inventando, ¿no? Lo vi directamente en el canal de CNN y de Fox en ese sentido, ¿no? Y entonces así estaba la situación en este instante, justo porque pues, se veían las partes de poder ver cómo los resultados, ¿no? De los votos de los colegios electorales, ¿no? Porque aquí hay que mencionar efectivamente que no es una votación directa, ¿no? Una Así es. votación indirecta a través de los colegios electorales, que son los que cuentan, y que, pues bueno, para nosotros nos resulta un poco difícil poderlo comprender del todo, cómo es que se van dando esos votos electorales por cada estado, pero que efectivamente, pues bueno, se quedó estancada o pasmada esa votación de 264 y 214, ¿no? El primero para Biden y el otro para Trump. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a tener que esperar ese desenlace, ¿no? Para quien les interese, ¿no? Sobre todo la derecha que está bien preocupada en ese sentido, ¿no? Diciendo y gritando que Trump, pues bueno, diciendo una mentira similar en el sentido de decir que Trump es populista, ¿no? Entonces, Cualquier en cosa fin. que signifique. Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, es populista, es como, pues, como lo que están gritando, ¿no? Andrés Manuel, eso nos está llevando al socialismo, ¿no? Entonces, efectivamente, ya se han oído voces al respecto de decir que, pues bueno, quien está gritando eso, pues no sabe ni siquiera el tiempo en que está viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, y bueno, así rápidamente, pues justo cuando Andrés Manuel está demostrando que la parte socialista pues no la tiene y no la vemos en ningún lado, cuando está anunciando, vamos una semana, ¿no? De Buen Fin, consuman, ¿no? Venga, venga de ahí y ya después veremos si volvemos al semáforo rojo o no, pero consuman, vengan. Entonces, en ese sentido, pues vean, no hay tal cosa, me parece, ¿no? Entonces, esa situación de ver en eso yo quiero igual ya cerrar y reiterar eso. Son las dos caras de una misma moneda. No hay en sí simplemente cambios, sino matices en ese sentido. Sin duda alguna, me parece que además de lo que resulte al final de este proceso electoral y sus implicaciones en materia de política exterior, las relaciones con un país como el nuestro y otros en América Latina, me parece que hay lecciones a la vista muy interesantes. Por un lado, los medios de comunicación en Estados Unidos y en México y en el mundo habían construido una cortina de humo, un distractor diciendo que la elección de Biden iba a ser abayazadora y estamos viendo que no fue absolutamente de esta manera. Por otro lado, las casas encuestadoras también volvieron a hacer el ridículo de manera exponencial. Por otro lado, tenemos una oposición en nuestro país que está esperanzada quizá en recuperar el pacto de impunidad que tenían con administraciones anteriores, sin que eso purifique de ninguna manera al grupo republicano y en este caso al actual presidente Donald Trump. Y por otro lado, también identificamos que estos negocios al amparo del poder que se dieron dentro y fuera de nuestro territorio en el marco de las relaciones México-Estados Unidos en los sexenios anteriores, parece ser que es en realidad lo que extrañan. En términos de impunidad, quizá habría algunas diferencias en cuanto a la llevada a buen puerto de los juicios que se siguen a García Luna, a Cienfuegos, a Duarte, eventualmente los juicios que se podrían seguir a los expresidentes, porque precisamente estos tuvieron una estrecha relación con los gobiernos encabezados por presidentes demócratas, pero efectivamente se trata de más de lo mismo. En realidad,
las opciones electorales en un país como Estados Unidos no representan más que la alternancia de grupos de poder económico. Decía sobre esta propuesta de inversión de Biden en América Central, pues ya hubo una buena inyección de dinero con George Soros y estas caravanas de migrantes muy sospechosas que empezaron a mover el escenario político en el marco del proceso electoral. Sin duda, interesante la reflexión que nos compartes, amigo Bernardo. Por otro lado, y ya entrando en materia, tocabas un poco al cierre de esta primera intervención la cuestión económica. Evidentemente, no se trata de un socialismo de ninguna manera, como lo han hecho ver los opositores en el caso de el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero que sí que no, desde tu punto de vista, ha sido benéfico para nuestro país en materia de la política económica implementada por el llamado gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinión te merece la política económica del actual gobierno? Pues bueno, aquí va también como en esta parte, pues la complejidad de todo este asunto, ¿no? Por una parte, quiero comprender que, por ejemplo, el desmantelar, por ejemplo, los fideicomisos, ¿no? Y desmantelar muchas de las cosas, tiene que ver con aspectos también legales y tiene que ver con una situación de poder ir construyendo, ¿no? Desde otra mirada, el mismo Estado, ¿no? O sea, y aquí también tiene que ver con lo que te comentaba en principio, que me hacían recordar en ciertos momentos de mi juventud, en donde yo participaba en los movimientos estudiantiles, ¿no? Y daban información completamente distorsionada, ¿no? De lo que estaba sucediendo, cuando pues efectivamente yo decía, oye, yo estuve ahí y eso no fue lo que pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que por una parte, en el ejemplo que estoy poniendo de los fideicomisos, ¿no? Dejar fideicomisos que pudieran estar correctos, pues impedirían una parte legal, ¿no? En ese sentido, porque la figura de los fideicomisos, pues no estarían, ¿cómo se llama? Bien hechos si se quiere poner otra parte en ese sentido o una situación benéfica así ese sentido, ¿no? Y ahora, pues, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Pues porque pasa lo mismo en la parte económica, ¿no? Es decir, tendríamos que ver efectivamente, por ejemplo, en la parte de la construcción del Tren Maya, qué es lo que sí está cambiando, ¿no? Si realmente se queda como siempre en las grandes, ¿cómo se llama? Transnacionales, toda la inversión, pues bueno, entonces sí tendríamos que ver y decir, oye, pues, ¿qué pasó ahí? Y ¿por qué no incluyes, ¿no? Como inversionistas a los pueblos originarios, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos viendo una situación que, pues bueno, sería ahí sí un poco más de lo mismo, y en tanto que se pueda ver. Ahora bien, pues para todo cambio hay toda una situación de dificultades que hay que sobrellevar, ¿no? Entonces, me parece que a pesar de que llevamos la mitad del sexenio, la mitad del gobierno, hay cosas que son como muy pronto decir que si va bien o va mal, ¿no? En ese sentido, me parece que también te estaba escuchando en esa situación, todo el mundo le está diciendo, pues, ¿por qué estás construyendo una refinería cuando pues eso ya va a cambiar, ¿no? Y entonces dices, pues bueno, pues va a cambiar, pues cuándo y cuánto se va a tardar, ¿no? En tanto que las mismas, no, las mismas fábricas de automóviles, de todo, cuál es el recurso energético que están utilizando, ¿no? Pues, y la única, digamos, empresa que utiliza algo alternativo, es, por ejemplo, Tesla, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién se compra un Tesla en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? O sea, digo, yo qué más quisiera, ¿no? Para cuidar el medio ambiente, tener un Tesla, ¿no? Y entonces, ya lo pongo en otro tipo de energía y pues bueno, ya estaría yo muy contento con un Tesla, pero pues
de dónde, ¿no? En ese sentido, y obviamente con que empecemos a ser responsables de nuestra propia huella ecológica sería un primer avance. así es, en ese sentido. Entonces, me parece que esa parte de la recuperación económica, pues sí, efectivamente tendría que verse otras situaciones, pero mientras tanto, todo lo que tendría, digamos, que reconstruir, justo porque, pues, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Los sexenios pasados, pues nada más habían construido una barda cuando habían prometido otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo que pretendía resguardar la barda, ¿no? Pues se gastó en una estela de luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, habría que efectivamente, ¿no? Sobrepesar todo lo que se está haciendo en cuanto a una proyección en ese sentido, ¿no? Y bueno, para acabar pronto, ¿no? Desde mi punto de vista es todavía algo prematuro poder decir si está bien o está mal, ¿no? Y seguramente en este sentido habrá que recalcar una cosa, o sea, cualquier gobierno, bueno, cualquier ideología, cualquier pensamiento, ¿no? Cualquier religión, cualquier cosa que el mismo hombre haga, es proclive a lo que es el error, ¿no? Entonces, el error es parte del ser humano en ese sentido y pues bueno, pues habrá que ver que efectivamente pues podría equivocarse en algunas cosas como en todos. Lo malo es que estamos, y me incluyo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a señalar el error y decirlo, oh, qué malo eres, ¿no? Porque ya te equivocaste y porque tuviste error y porque al final de cuentas eres un ser humano, ¿no? Y qué malo que seas un ser humano, deberías de ser perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Es como poder decir, bueno, pues la parte del error, ¿no? Pero la cuestión es que, a diferencia de esas situaciones, ¿no? Lo que sí podemos observar dentro de toda esta parte económica es que sí puede haber errores, pero no son errores, o bueno, no son situaciones en cuanto a la parte completamente dentro de este cinismo que hemos visto en esta situación, ¿no? De secciones anteriores, ¿no? Sí, pues me puedo llegar a equivocar, pero pues mientras que me equivoco y no, pues jalo para mí un poco más, ¿no? Para mi parcela y entonces pues ya vamos viendo, ¿no? Y lo malo es que en ese sentido también todo lo que está pasando y todo lo que vamos viendo, pues nos ha creado mucha desconfianza, ¿no? Y entonces, ahí no quiero justificar en ese sentido, pero eso es parte de esta lectura de la realidad, ¿no? En la sociedad mexicana nos ha creado mucha desconfianza todos los sexenios pasados que luego nos impide ver algunas situaciones, ¿no? Y que incluso en ese sentido tenemos tanta desconfianza que creemos también en ciertos salvadores, ¿no? Y tampoco podíamos, de otro lado, ¿no? Criticar ciertos errores y tener, digamos, una mesura en ese sentido, ¿no? La verdad es que si le acusan a Andrés Manuel de polarizar a la sociedad, en parte tendrían razón, ¿no? Pero también los otros en ese sentido que efectivamente lo hacen todavía más para polarizar y volvemos un poco también en el espejo del vecino del norte, ¿no? Es parte, al parecer, de esta modernidad actual o posmodernidad, ¿no? El confrontar a la misma población como para poder arengar la parte política y en ese sentido poder hacer este dicho que dicen a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Sin duda alguna, me parece muy acertado esto que comentas. Ninguna política pública puede ser evaluada a suficiencia en un periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, efectivamente, hay matices muy claros que desde el principio, estarás de acuerdo conmigo, han empezado a vislumbrarse y que tiene que ver con orientar el recurso, orientar los programas de desarrollo, de crecimiento, desde una lógica de bienestar y sobre todo enfocado a los sectores más vulnerables de la población. Puede eso ser perfectible y criticable, como tú bien apuntas, en materia de su ejecución, en materia de su operación, pero lo cierto es que sí marca una diferencia
con respecto a la lógica económica neoliberal que imperó en los últimos 40 años en nuestro país y en el mundo, y que evidentemente fue la antesala no de una fase más del capitalismo, sino de la caída, el quiebre, la hecatombe del capitalismo como modelo económico imperante o hegemónico. E incluso hay algunos aventurados que tú seguramente habrás escuchado que señalan que esta situación de la pandemia, pues aunque la enfermedad está presente y ha cobrado miles de vidas en el planeta, pues también tendría tintes relacionados con empantanar, en esconder este quiebre económico mundial que ya algunos teóricos como Joseph Stiglitz señalaban desde hace algunos años. La economía mundial está en quiebra y entonces frente a esto generamos una pandemia que a la postre va a reactivar la economía por la vía de la industria farmacéutica con las vacunas. La industria de las tecnologías está también capitalizando esta contingencia. Todos estamos realizando nuestras actividades a través de los recursos tecnológicos y desde luego también la inyección de recursos por parte de organismos internacionales a las, como apoyos, como préstamos que son a la postre impagables, de los cuales por fortuna en este momento nuestro país se ha mantenido al margen, pero vaya que en otras administraciones ha sido una forma de endeudamiento y de empobrecimiento y de falta de recursos en consecuencia para los programas sociales, para los servicios, para la infraestructura del país, una deuda de 12 billones de pesos que es prácticamente impagable y que se nos va buena parte del presupuesto anual en el pago de intereses. En ese contexto me parece muy acertado tu planteamiento, Bernardo, de reconocer hasta dónde podemos ahorita valorar esta política económica, cuáles han sido algunos sesgos, también algunos aciertos, pero reconocer que se está en un contexto mundial de quiebra económica. Esa es la realidad. O sea, no hubo bonanza ni hay bonanza en este momento. El mundo está en una crisis económica verdaderamente profunda y quizás sin precedentes en la historia reciente. Bueno, por otro lado, preguntarte en el contexto de la pandemia, en el contexto del fortalecimiento del sistema público de salud, ¿qué opinión te merece las estrategias implementadas por la actual administración? Una estrategia que se enfoca más a la contención de los contagios y a evitar la saturación de las unidades médicas para poder atender a aquellos pacientes que entran en una situación de crisis ante la enfermedad, muchos de ellos por problemas o enfermedades previas como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, el tema del tabaquismo, que ya me imagino a los fumadores, se ponen el tapabocas, se lo quitan, fuman, se vuelven a tapar, ha de ser un espectáculo muy interesante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Qué opinión te merece como ciudadano este proceso? Híjole, aquí ya no sé si soy como un mero ciudadano de a pie o ya con una parte o gran parte de ideología cargada detrás de mí en ese sentido, ¿no? Pero sí, es casi imposible desvincularse una del otro, ¿no? Decía dentro de la parte del pensamiento complejo es reconocer, ¿no? Que cada uno tiene detrás de sí una ideología, ¿no? Que no puede deshacerse de ella, ¿no? Entonces trae un paradigma detrás de sí, sí o sí, sea incluso científico o incluso sea desde la parte del pensamiento mágico religioso, ¿no? Al final de cuentas también es una parte ideológica, ¿no? En ese sentido. Entonces, me parece también en esa parte es que todo va ligado, ¿no? Luego me llama la atención un poco, ¿no? De cómo vas parcializando la situación como para que se pueda entender, pero la verdad es que todo va conectado, ¿no? Desde la situación de los confrontamientos en el vecino país del norte que no logran ponerse de acuerdo quién va a
a liderar la salvación, bueno, un tanto como Hollywood, ¿no? La salvación del mundo, ¿no? Pero que Ándale, va, salva al mundo como a las películas. sí, sí, ¿no? Un tanto en esa parte de quién va a liderar esa situación, ¿no? ¿Quién va a salvar al capitalismo en ese sentido, cuando pues en realidad, pues para ver el final del capitalismo, pues va a tardar un rato, pero lo que sí es que vamos a tener que, como se dice dentro del pensamiento complejo, ¿no? Manejar cada vez más la incertidumbre, ¿no? Es decir, aquí ya no va a haber un modelo a seguir, ya no va a haber modelos económicos a seguir, sino que efectivamente, ¿no? Tendremos en ese sentido, ¿no? Que ver cómo resolver, ¿no? Los problemas en cuanto a la parte cada quien regional en ese sentido, ¿no? Y entonces va conectado justo con lo que la parte de la pandemia, de todo, porque al final de cuentas, igual yo no soy historiador, ¿no? Pero soy un hincha de la historia y un hincha de la parte de la historia, ¿no? Entonces, pues se ve y se nota, ¿no? Lo que es en este sentido una coyuntura histórica en donde hay una ruptura, ¿no? Bastante fuerte en este tiempo histórico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esta ruptura, efectivamente, lo que también manejamos dentro de la parte de lo que son las crisis, pues son las oportunidades que muchos están agarrando en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad efectivamente de verlo? Pues la oportunidad efectivamente de ver el mundo desde otra manera, en el sentido de poder decir, fíjense cómo a través de esta pandemia, ¿no? Cuánto nos ha costado darnos cuenta que nuestra actividad económica desde la visión capitalista ha hecho demasiado daño a la parte de la ecología, porque pues bueno, en Claro. estos 6 meses, ¿no? Hasta hemos visto nadar delfines en Venecia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues me parece que ninguno de nosotros hemos estado preparados para este tipo de situaciones, y ahí va justo la parte de la liga de la pandemia, ¿no? Es decir, podemos ver los datos, podemos oír voces como la senadora María Liliana o Lili Telles, como quieran llamarle, ¿no? Diciendo cualquier tontería en el Senado, insultando al profe López Gatell, ¿no? En ese sentido, y bueno, a mí me gusta decirle profe porque pues es justo lo que cuando sale, pues nos enseña bastantes cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces, en esa parte, ¿no? Decir, oye, ¿te has dado cuenta que ningún país en el mundo ha podido manejar la pandemia en ese sentido? Y que todos los países han tratado de hacer y equilibrar, ¿no? Tanto la parte económica como la salud, ¿no? De la población. Es que es Y eso, que, sí. ¿no? Y que ninguno ha podido realmente, ¿no? Entonces, estaba observando, ¿no? Por ejemplo, que el Reino Unido, ¿no? La isla en sí, lleva a cerca de 39,000 en ese sentido, ¿no? México de muertes y en ese sentido, México lleva 99,000, pero chéquense, Reino Unido cabe en el territorio mexicano, ¿no? No, y Entonces, poblacionalmente, pues es la mitad de la población que tiene México. y entonces, si lo vemos así, pues obviamente, pues ellos han tenido más muertes, ¿no? Pero nada más chécate también esta situación, o sea, si Reino Unido, Alemania, España e incluso Francia, esos 3 países, esos, bueno, así 4 países, ¿no? ¿Cómo se llama? Cabe dentro del territorio. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, todavía nos da chance en nuestro territorio para que quepa un quinto país europeo. Entonces, le súmale las muertes de cada uno de esos países que mencioné, y entonces nos da mucho más que, no es, que las muertes que hemos tenido. O sea, sí son lamentables, ¿no? Y aquí eso es justo lo lamentable, que la derecha esté gritando, ¿no? El número de muertes y que le esté diciendo doctor muerte al profe López Gatell, cuando, pues, o sea,
o sea, por lo menos 4 de los países más importantes europeos han tenido en su conjunto más muertes que los no, que aquí, que en este país, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos viendo, o ya quiero dar a entender que efectivamente el manejo que hemos tenido al momento de la pandemia, pues ha estado lo mejor posible que se puede en este momento, ¿no? Incluso en ese sentido, pues bueno, si alguno de nosotros ha estado siguiendo toda esta parte de la planeación de cómo ha ido manejando la pandemia en cuanto al número de camas, ¿no? Pues siempre nos manejó una fase o luego otra fase, e incluso, ¿no? Digamos que lo más criticable que pudiéramos decir, oye, nos encerraste como un poco antes de tiempo, nos metiste mucho miedo antes, ¿no? Qué mala onda, ¿no? ¿Por qué nos metiste tanto miedo, no? Pues eso es como poder decir, oye, si yo no te metía miedo, no me iba a dar tiempo para meter tantas camas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, hay razones que tendríamos que ver y que tendríamos, o sea, también es como la oportunidad como docentes, tal vez, de poder decir, vean qué tan importante es leer la realidad. No podemos dejarnos llevar por el primer merolico que está gritando, ya sea en la Cámara de Senadores, ¿no? Sea de un partido o de otro, o de una ideología o de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habría efectivamente, ¿no? que promover esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Justo como para decirles a la gente, decir, ¿tienes pensamiento crítico? Practicas la libertad en ese sentido, ¿no? No puedes practicar la libertad o sentirte libre si no puedes tener una lectura de la misma realidad en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo cual efectivamente es más sencillo decirlo que hacerlo, ¿no? Pero en esa parte me parece que a pesar de las lamentables muertes, a pesar de todo eso, pues bueno, se ha llevado esta pandemia lo mejor posible frente a las circunstancias que tenemos, ¿no? Y que efectivamente, pues, incluso, pues si vemos estas cifras que nos pueden dar estos medios que no mienten, ¿no? Entonces, pues podemos ver que efectivamente incluso la hemos llevado mucho mejor que España, Inglaterra y nada más por mencionar unos países, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, España, que incluso casi los apalean por salir a la calle, ¿no? En ese sentido, pues, ¿dónde funciona esa parte represora, no? Tampoco es que esté funcionando del todo, ¿no? Así es. O incluso el famoso tema del tapabocas, ¿no? Que ha sido toda una polémica. Pues sin duda, reflexiones por demás interesantes y que se empatan con el espíritu de este espacio, que es precisamente hacer un ejercicio de contraste, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la televisión? ¿Qué nos están diciendo los canales oficiales? ¿Qué encontramos en los espacios alternativos? Y al final, cada quien tendrá que formar su propio punto de vista. Sin duda alguna, una charla muy grata y te damos las Incluso, gracias, Bernardo, por acompañarnos el día de hoy. Sí, adelante. incluso esta parte que dices del tapabocas me llama la atención, ¿no? En tanto a decir, que tanto criticado, ¿no? Incluso el mismo profe López Gatell, ¿no? De que ahora sí lo usa y porque antes no lo usaba y cosas así. Entonces, él siempre ha estado, me parece, en esta situación de poder decir, a ver, yo soy alguien que le gusta la parte técnica, es decir, la parte científica, en ese sentido. En un principio dijo, yo no tengo pruebas de que el cubrebocas o el tapabocas sea algo que pueda beneficiar a la Tener. parte o tener una injerencia en la parte de los contagios, ¿no? Recién ahora ha habido algunos pruebas y estudios que efectivamente, si bien no es una situación del 100%, ¿no? Justo como los cuidados en cuanto a preservativos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que pues ya están estos estudios que dicen, pues sí, el impacto es más de quien esté contagiado hacia afuera
y que pues efectivamente pues puede mitigar en algo el contagio, no del todo, pero ahí está, pero ya salieron esas pruebas, ¿no? Incluso Claro. el mismo profe lo ha mencionado, y entonces, pues sí dice, ok, mitiga un tanto esta parte, entonces pues, sí lo puede usar, entonces sí se puede ser benéfico usarlo hasta cierto punto, ¿no? Con, Entonces, con el, con el ajá, respaldo de la evidencia científica que va surgiendo todos los días, porque pues este es un fenómeno biológico, sanitario, que a todo el planeta nos tomó por sorpresa, ¿no? O sea, hemos sí, venido aprendiendo en el contexto mismo de padecer la enfermedad o de estar en la situación de emergencia sanitaria. Sí, sin así duda, es. yo lo reparo mucho en el ejemplo del presidente. O sea, es una prueba fehaciente de que la mejor medida es la sana distancia, porque por lo menos hasta donde sabemos, pues no se ha contagiado. Aunque Sí, exacto. ahora siempre está el riesgo latente, ¿no? Entonces, la gente que tiene que salir a la calle y que va en el camión y el camión va lleno como siempre y el metro va lleno como siempre, pues pudiese ser un elemento de apoyo, ¿no? Pero la realidad es que la medida fundamental es la distancia, la higiene. Si no tienes que salir, quédate. Si tienes que salir, pues hazlo con las precauciones debidas. Así es. Pero Así es. finalmente es eso, ¿no? Hay un aprendizaje que todos estamos, desde los científicos, los médicos, los maestros, la sociedad en su conjunto, pues estamos aprendiendo cosas y descubriendo y viendo alternativas para tratar de sortear esta situación lo mejor posible. Por último, y ya para cerrar, ¿te, te interesaría participar como voluntario en la fase 3 de la prueba de la vacuna? Pues realmente al momento no. En ese sentido, me parece que son cosas que pues un tanto prematuras y son importantes, ¿no? Pero pues hay que tener esta parte, ¿no? Ecológica en ese sentido, ¿no? Cada cuerpo también tiene su complejidad, ¿no? En ese sentido, y pues tú nunca vas a saber cómo vas a reaccionar a tal situación, ¿no? Entonces, eso es como también, como si dijeras, no, pues yo no creo en el coronavirus y voy a salir todos los días, ¿no? En esa parte, y pues no voy a usar cubrebocas y tampoco me voy a lavar las manos, ¿no? Porque en ese sentido, pues tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, no es porque no quieras ayudar a que se hagan las pruebas, ¿no? Ya será decisión de cada quien, pero pues bueno, también en ese sentido esperemos que nuestros jóvenes puedan hacerlo en esa situación, porque pues efectivamente, no, pues sí, digo, a lo mejor suena, a lo mejor suena feo, pero la situación es que efectivamente la parte misma biológica de un joven, pues es ya distinta a quienes nos estamos acercando al medio, ¿no? O que ya estamos pasando el medio en ese sentido, ¿no? Entonces, sea, pues bueno, todavía ahí es. somos chavorrucos, espérate. Sí, sí, pero pues bueno, cada vez que volteo me acerco más al medio, ¿no? Al medio siglo que me cargo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya efectivamente habrá que ver y justo para ver cuándo esta primera generación de vacunas pues esté lista y comprobada, ¿no? Y pues bueno, agradecer, ¿no? De antemano a quien sea el valiente de hacer la parte de las pruebas, ¿no? Y pues justo es eso, ¿no? Incluso toda esta parte de las mismas críticas, como por ejemplo de las mismas pruebas para ver si se tiene coronavirus, ¿no? Pues todo va en una constante, digamos, evolución tecnológica en ese sentido, porque pues esta situación nueva, pues efectivamente trae esa parte de aprendizajes, ¿no? Entonces ahora
podemos ver efectivamente cuando le están cuestionando, oye, ¿por qué no estás poniendo las pruebas? Pues porque esas pruebas ni siquiera eran para coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ahora ya están saliendo pruebas específicas para coronavirus y pues bueno, pues nos pueden dar efectivamente otros resultados, ¿no? Y pues justo en ese sentido, pues yo me digo, ¿no? Yo paso a las pruebas, ¿no? Y me espero a la primera generación en ese sentido, ¿no? Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Ustedes participarían en la fase 3 de la aplicación de la vacuna, en este caso que va a ocurrir en nuestro país, ya aprobada por la COFEPRIS. Yo les comento que lo estoy considerando. Voy a esperar a ver cuál es el mecanismo de selección. Lo estoy considerando. Ya estaremos en la posibilidad de decirles si finalmente esto ocurre o no. ¿Ustedes lo harían? Coméntenos y regálenos su punto de vista. Pues bueno, agradecemos muchísimo a nuestro compañero, amigo, el maestro Bernardo. Le pedimos que nos acompañe a leer algunos de los comentarios que nos regalaron el día de hoy por acá. Manuel López Olivares nos saluda desde Aguatepec. Patricia Sáenz, buenas noches a todos. Por acá nos dice, empieza la caída del imperio por las luchas de los grupos económicos que dominan el mundo. Esta administración se está equipando del sistema de salud para atender la situación de la pandemia y la salud en general de los ciudadanos, a pesar de que los adversarios políticos que tratan de desestimar el gran esfuerzo que se realiza en todos los ámbitos de la vida nacional, sin reconocer que los anteriores gobiernos desmantelaron la economía y la salud. La legitimidad de nuestro presidente, nos dicen por acá, y el gran apoyo de quienes lo llevamos a la presidencia, tiene toda la autoridad moral y política para seguir adelante, comprar lo estrictamente necesario para no entrar en la bancarrota este Buen Fin. Bueno, esto también nos comentan la recomendación, respetemos las medidas recomendadas por las autoridades de salud para evitar contagios y esperemos la vacuna. Nos saluda Ángeles Dávalos, nos decían se congela la transmisión, sí vi que en un momento de repente hubo alguna interrupción, pero aquí seguimos. Ángeles Dávalos nos dice, yo creí que solo en México teníamos mañas prianistas, ¿no será que hacer fraude se contagia en relación a la elección presidencial? Ya luego también lo van a acusar a AMLO por incitar a la gente a gastar y si no hubiera habido Buen Fin, dirían que es un dictador. Si no hubiera habido Buen Fin, nos dicen por acá, la exclamación de la oposición sería, ven, ya somos Venezuela. No, bueno, exacto, no son situaciones que se lleven a cabo con dolo en cuanto a los errores, a los sesgos que nos comentabas sobre los temas económicos, Bernardo. Los voceros de las energías limpias resulta que son, que en este momento absurdos porque serían carísimas cuando no contamos con recursos y sí tenemos recursos energéticos, combustibles. Un saludo afectuoso y mi respeto para Bernardo, gracias por las aportaciones. La deposición en México critica al gabinete de este gobierno porque hace, porque no hace, por todo y por nada, son unos golpistas. Bueno, pues aquí algunos de los comentarios que nos regalan nuestras amigas, nuestros amigos. Pues muchas gracias, Bernardo, de verdad ha sido un placer escucharte, que nos hayas acompañado el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes y aprovechamos, seguramente te dará mucho gusto escuchar lo siguiente. Aprovechamos para anunciar en compañía de nuestro amigo Bernardo el lanzamiento de un nuevo espacio en la barra de ciberterritorio, en este caso ciberterritorio educativo, a partir del próximo lunes a las 9 de la noche. Acompáñenos, tenemos un programa muy interesante en donde vamos a estar explorando alternativas, miradas educativas alternativas. Las transmisiones las vamos a hacer a través de la página de Facebook Miradas Educativas Alternativas, Miradas Alternativas para la Educación. Así que estén pendientes, estén atentos, acompáñenos desde el próximo lunes a las 9 de la noche. Te invitamos, Bernardo, también a que nos acompañes y que en algún momento seas también invitado en este espacio que busca generar propuestas de educación, darlas a conocer con los maestros, con los padres de familia, para los alumnos, una manera de engrosar, de fortalecer el proyecto educativo
de la llamada nueva escuela mexicana, que vaya, que nos hace falta también acompañar este proceso de transformación. Y bueno, pues recordarles el próximo lunes esta nueva transmisión, el próximo miércoles no olviden acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle like a los videos, compartir, activen las notificaciones en YouTube, en Facebook, para que se enteren en el momento en el que estemos transmitiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bernardo. Muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.